Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar. No vamos a utilizar la PC en este método. Este es un video tutorial sin PC. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues bueno, lo que vamos a hacer es ver el video tutorial paso a paso para que no te puedas perder ningún detalle y puedas darle solución y recuperación a tu dispositivo. Como podemos ver, aquí tenemos la opción de accesibilidad. Aquí nos sale la opción de accesibilidad. Vamos a darle clic aquí en inicio, le damos aquí en todos los términos, le damos en siguiente y nos vamos a conectar lo que es a una red de Wi-Fi para poder hacer el proceso de recuperación. También queremos comentarle que en la descripción del video y en el primer comentario fijado tenemos otros métodos totalmente diferentes. Otros métodos sin PC lo tenemos en esa descripción y también tenemos método por PC en las últimas actualizaciones de Android. Vamos a darle siguiente. Ahora nos vamos a conectar a una red de Wi-Fi. Aquí le vamos a dar en omitir. Cuando un teléfono no tiene ninguna cuenta, ustedes le dan aquí en desactivar. Le das en desactivar y luego le das en omitir y él te va a dar acceso para poder ingresar a tu dispositivo. Pero si no te deja es porque tiene la cuenta de seguridad. Vamos a conectarnos lo que es a nuestra red de Wi-Fi y vamos a empezar este proceso de recuperación. Bueno, ya que estamos conectados a nuestra red de Wi-Fi, vamos a llegar hasta donde nos aparece lo que es ese bloqueo de pantalla y también donde nos aparece lo que es la cuenta de Google, la cuenta de Gmail olvidada, para luego empezar el proceso de recuperación. Una de las maneras más fácil y más sencilla de este video tutorial es que no vamos a utilizar ninguna PC. Dicho todo eso, también queremos comentarle para aquellas personas que siempre están atentos a nuestro video y quieren, YouTube nos habilitó la sesión de comunidad de miembros para que puedan hacer parte de esa comunidad. Nosotros estaríamos publicando video tutoriales anticipados para que no te puedas perder ninguno de nuestros videos. Lo vamos a publicar días o semanas antes en nuestra comunidad de YouTube. Vamos a esperar unos segundos, no vamos a cortar este video tutorial porque siempre en los comentarios nos indican que nuestros video tutoriales no son reales, que nosotros cortamos el video y no es eso. Vamos a hacer un poco más extenso este video tutorial para que ustedes puedan ver y puedan apreciar que no estamos haciendo ningún corte. Todo lo estamos haciendo paso a paso para aquellas personas que también tenga este dispositivo pueda solucionar y recuperar. Este dispositivo que nosotros vamos a utilizar hoy en este video tutorial es un Samsung Galaxy A03 Core, al cual que nos permite también acceder sin necesidad de utilizar ninguna PC. Como lo hemos dicho, esto es un Samsung Galaxy A03 Core que no hay necesidad de utilizar una PC para poder nosotros recuperarlo. Solamente en unos pequeños pasos vamos a poder solucionar esto. Vamos a esperar unos segundos más ya que parece que nuestra red de Wi-Fi está un poco pesada. Y como no vamos a hacer ningún corte para que ustedes lo puedan ver y puedan apreciar que este dispositivo sí nos da acceso. Ya, esperamos unos segundos más hasta llegar donde nos aparece ese mismo bloqueo, que eso fue lo primero que nosotros hicimos, se nos olvidó el bloqueo de pantalla, lo formateamos y ahora nos quedó nuevamente con el mismo bloqueo y nos quedó con la cuenta de Google. A veces nosotros suele pasar que se nos olvida el bloqueo de pantalla, pero nos queda la cuenta de Google. Para aquellas personas que no se acuerdan de ese bloqueo de pantalla, pero sí se acuerdan de la cuenta de Google, ahí está esa manera fácil y rápido para los que se acuerdan de agregar lo que es esa cuenta de Google. Le dan siguiente, agregan la contraseña y te daría lo que es acceso para poder acceder y recuperar tu dispositivo de esta manera. Esa sería una de las maneras más fácil y rápido de poder nosotros recuperarlo. Vamos a seguir esperando. Esperamos unos segundos más, parece que el internet sí está un poco pesado.
Por eso, como hemos indicado que no vamos a cortar este video no vamos a cortar este video tutorial para que ustedes puedan ver y apreciar lo que es este dispositivo. Vamos a ver. Parece. Ahora sí, le vamos a dar aquí donde dice no copiar. Y ahora sí nos llevaría lo que es a ese bloqueo que nosotros estábamos esperando. Aquí nos aparece y acá nos aparece lo que es la cuenta de Google. Esas serían una de las dos opciones más rápido que nosotros, como le estábamos indicando, para aquellas personas que se saben el bloqueo de pantalla, se saben la cuenta de Google, pueden agregarla aquí, le dan en siguiente y pueden recuperar su dispositivo. Si no tienen nada de eso, entonces lo que van a hacer es esto. Van a irse aquí lo que es accesibilidad. Bueno, accesibilidad no, vamos a darle varias veces clic aquí en pantalla. Le damos un poco hacia atrás, le damos aquí donde dice agregar nueva red. Le vamos a dar a esta tuerquita, la sostenemos, le seleccionamos la tuerquita nuevamente, le damos aquí en reset, restablecer teclado y le damos donde dice borrar datos personalizados. Ya están esos dos. Están esos dos. Anteriormente nosotros podíamos también entrar desde esta opción donde entrábamos aquí en galería. Ya estas opciones ya no estarían funcionando. Le damos a los tres punticos, sostenemos lo que es esta entrada y nos daba acceso. Como pueden ver, los tres punticos, le damos clic aquí, pero ya estas funciones no están funcionando. Dicho todo eso, ya que hemos restablecido esos ajustes predeterminados, lo que vamos a hacer ahora es reiniciar el dispositivo. Lo vamos a reiniciar para culminar el proceso de recuperación. Ya hemos borrado esos dos datos que eran muy importantes. Ahora lo que nosotros necesitamos es lo siguiente. Ya, para aquellas personas que quieran probar otros métodos totalmente diferentes, métodos actualizados por la PC, tenemos muchísimos métodos en las últimas actualizaciones de Android por PC. Pueden irse lo que es a esa descripción y en el primer comentario fijado. También vamos a poder dejar otros métodos también sin PC. Diferente a este que estamos haciendo aquí, que es totalmente sin PC, lo hemos dejado también en esa descripción del video y también en ese comentario fijado. Ahora, para culminar el proceso de recuperación, lo que vamos a hacer es nuevamente llegar a la parte final. Es llegar nuevamente donde nos aparece esa misma opción donde está la cuenta de Google y está ese bloqueo de pantalla. Vamos a darle siguiente. Como podemos ver, aquí tenemos el candadito que nos aparece aquí. Con ese restablecimiento que nosotros hicimos, nos dio lo que fue ese candadito y nos habilitó esta función aquí. Estas funciones se nos habilitaron. Le vamos a dar en siguiente. Vamos a llegar nuevamente donde nos aparece esa cuenta de Google. Desde ahí es donde todo va a iniciar. Ahí es donde todo nosotros vamos a poder recuperar nuestro dispositivo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no hay que tener aquí en este teléfono? No hay que tener ninguna SIM card para que te deje hacer el proceso rápido. Para que te deje hacer el proceso rápido no tienes que tener ninguna SIM card. Ya saben, no tener ninguna SIM card. Vamos a llegar nuevamente donde está ese mismo bloqueo de pantalla. Y luego culminamos todo este proceso. Esta sería una de los métodos un poquito largos que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos cortando ningún video tutorial para aquellas personas que siempre nos están criticando, pues bueno, lo puedan apreciar completamente. Vamos a esperar. Todavía tiene el candadito, todavía nos aparece ese candadito ahí. Vamos a esperar unos segundos más hasta llegar donde nos aparece la cuenta de Google y desde ahí es donde nosotros estaríamos haciendo la recuperación de nuestro dispositivo. Vamos a esperar aquí. Lo importante es que ya tenemos habilitadas estas funciones aquí.
Tenemos estas tres funciones aquí habilitadas. Aquí le vamos a dar donde dice no copiar. Y ahora nos llevaría a ese bloqueo de pantalla y luego nos llevaría lo que es a la cuenta de Google. Le damos ahora aquí donde dice usar cuenta de Google. Miren bien para que luego no vayan a decir que nosotros estamos cortando el video tutorial. Todo lo vamos a hacer al pie de la letra sin necesidad de cortar este video tutorial. Ahora lo que nosotros estaríamos haciendo, lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente: vamos a desconectar la red de Wi-Fi, no tener ninguna SIM card. Como pueden ver, aquí está la red de Wi-Fi. Voy a desconectarla, voy a desconectar esa red de Wi-Fi y la voy a conectar nuevamente. La desconecto, la vuelvo y la conecto. Y ahora vamos a ver cuando se nos vaya la red de Wi-Fi. Aquí se nos fue la red de Wi-Fi, le damos un clic hacia atrás. Ahora le damos aquí donde dice no copiar. Le damos le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Le vamos a dar aquí donde dice omitir. Como pueden ver, aquí está todavía el candadito. Todavía nos aparece ahí ese candadito. Vamos a darle aquí en siguiente. Le damos aquí en omitir. Siguiente. Le damos aquí en finalizar. Le damos en finalizar, ya aquí se nos conectó y aquí podemos ver el candadito. Vamos a esperar que se elimine. Ya se acaba de eliminar esa cuenta de Google. Se nos acaba de eliminar. Y ahora lo que tenemos que hacer es poder configurar nuestro teléfono, agregar lo que es un nuevo bloqueo de pantalla. Y esto sería todo de este video tutorial. Ya sabes, suscríbete, comparte, deja un buen comentario qué tal te ha parecido, si te funcionó.